Hola, mi nombre es David y voy a leer el capítulo 9 y 10, primero el 9, que se titula La bravata de Wilbur. Una telaraña es más fuerte de lo que parece. Aunque formada por hilos y finos delicados, la red no se rompe fácilmente. Pero una tela de araña se rompe día tras día cuando los insectos atrapados tratan de escapar. La araña tiene que repararla cuando se llena de agujeros. A Carlota le gustaba entretejerla al final de la tarde y a Fern le gustaba sentarse cerca y observar. Una tarde oyó una conversación interesantísima y fue testigo de un extraño acontecimiento. «Tienes unas patas horriblemente peludas, Carlota», dijo Wilbur mientras la araña se afanaba en su tarea. «Mis patas son peludas por una buena razón», replicó Carlota. «Además, cada una de mis patas tiene 7 partes. La coxa, el trocánter, el fémur, la patela, la tibia, el metatarso y el tarso». Wilbur se cayó sentado de la sorpresa. «Estás bromeando», dijo. «No, en absoluto». «Di esos nombres de nuevo, no los capté la primera vez». «Coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso y tarso». «Caramba», comentó Wilbur al tiempo que observaba sus patas rechonchas. «No creo que mis patas tengan 7 partes». «Bueno», declaró Carlota, «tú y yo llevamos vidas diferentes. Tú no tienes que tejer una tela de araña. Eso exige mucho trabajo a las patas». «Yo podría tejer una telaraña si quisiera», se jactó Wilbur. «Lo que pasa es que nunca lo he intentado». «Vamos a ver cómo lo haces», dijo Carlota. Fern soltó una risita y sus ojos se agrandaron por el cariño que sentía hacia el cerdo. «De acuerdo», repuso Wilbur. «Tú guíame y yo tejeré una tela de araña. ¿Cómo empiezo?» «Respira hondo», dijo Carlota sonriente. Wilbur respiró hondo. «Ahora sube lo más alto que puedas, así». Y Carlota trepó a toda prisa hasta lo alto de la entrada. Wilbur se afanó por llegar a la cumbre del montón del estiércol. «Muy bien», dijo Carlota. «Ahora haz un enganche con tus hileras. Lánzate al espacio y suelta hilo a medida que caes». Wilbur titubeó un momento y luego se lanzó al vacío. A toda prisa volvió la cabeza para ver si le seguía una cuerda que frenara su caída. Pero nada parecía suceder en su parte posterior y lo que a continuación supo fue que aterrizó de un porrazo. «¡Pum!», gruñó. Carlota lanzó tal carcajada que empezó a temblar toda la tela de araña. «¿Qué es lo que hice mal?», preguntó el cerdo cuando se recobró del golpe. «Nada», respondió Carlota. «Fue un buen intento». «Me parece que lo intentaré otra vez», dijo Wilbur alegremente. «Me parece que lo necesito. Es una cuerda que me sujete». El cerdo salió a su corral. «¿Estás ahí, Templeton?», la llamó. La rata asomó la cabeza por debajo del comedero. «¿Puedes prestarme una cuerda?», preguntó Wilbur. «La necesito para tejer una telaraña». «Sí, desde luego», replicó Templeton, que guardaba cuerdas. «No hay ningún problema. Te la daré sin compromiso». Se metió en el agujero, echó a un lado el huevo de gansa y volvió con un pedazo de cuerda vieja y sucia. Wilbur la examinó. «Esto es lo que necesito», declaró. «Ata un extremo a mi rabo. ¿Quieres, Templeton?». Wilbur se agachó presentando a la rata su rabito rizado. Templeton tomó la cuerda, la pasó por el extremo del rabo del cerdo e hizo 2 nudos. Carlota lo observaba encantada. Al igual que Fern, Carlota quería mucho a Wilbur, cuya olorosa posilga y cuya comida rancia atraían a las moscas que ella necesitaba. Le enorgullecía saber que no desistía con facilidad y que trataba otra vez de tejer una telaraña. Mientras la rata, la araña y la niña lo miraban, Wilbur volvió a subir a lo alto del montón del estiércol, rebosante de energía y de esperanza. «¡Miren todos!», gritó, y haciendo acopio de todas sus fuerzas, se lanzó de cabeza. La cuerda fue tras él, pero se había olvidado de sujetar el otro extremo a lo algo. Wilbur aterrizó de golpe, se aplastó dolorido contra el suelo. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Templeton se sonrió. Carlota se sentó en silencio. Al cabo de un instante habló. «Tú no puedes tejer una tela de araña, Wilbur, y te aconsejo que te olvides de la idea. Te faltan 2 cosas para poder tejer una tela de araña». «¿Cuáles son?», preguntó Wilbur entristecido. «Careces de una serie de hileras y te falta la técnica. Pero alégrate, tú no necesitas tener tela de araña. Zuckerman te proporciona cada día 3 grandes comidas. ¿Por qué tienes que preocuparte por atrapar alimentos?». Wilbur suspiró.
Eres mucho más hábil y más lista que yo, Carlota. Me imagino que lo que yo hice fue una pura tontería. Templeton desató la cuerda y se la llevó a su casa. Carlota volvió a tejer. No tienes por qué ponerte así, Wilbur, le dijo. No son muchos los seres que pueden tejer redes. Incluso los hombres no son tan buenos en eso como las arañas, aunque ellos piensan que son muy listos e intentarán cualquier cosa. ¿Oíste hablar del puente de Queensborough? Wilbur movió la cabeza. ¿Es una tela de araña? Algo parecido, replicó Carlota. ¿Pero sabes cuánto les costó a los hombres construirlo? 8 años enteros. Caramba, yo me habría muerto de hambre si hubiese tardado tanto tiempo. ¿Y qué es lo que los hombres atrapan en el puente de Queensborough? ¿Insectos?, preguntó Wilbur. No, respondió Carlota. No atrapan nada, simplemente trotan entre uno y otro extremo, pensando que en el otro lado hay algo mejor. Si se colgaran cabeza abajo en lo alto de aquella cosa y aguardaran en silencio, quizá les llegaría algo bueno, pero no. Con los hombres es siempre prisa, prisa, prisa. A cada minuto que pasa. Me alegra ser una araña sedentaria. ¿Qué significa eso de sedentaria?, preguntó Wilbur. Significa que paso inmóvil buena parte del tiempo y no me lanzo a vagar por el mundo. Sé distinguir una buena cosa cuando la veo, y mi tela de araña es una buena cosa. Aquí pertenezco y espero lo que llegue. Me proporciona la posibilidad de pensar. Pues supongo que yo también soy sedentario, dijo el cerdo. Tengo que permanecer aquí, tanto si me gusta como si no me gusta. ¿Sabes dónde me gustaría estar de verdad esta tarde? ¿Dónde? En un bosque, buscando hayucos y trufas y raíces sabrosas, apartando las hojas con mi espléndido y fuerte hocico, husmeando y hurgando la tierra, oliendo, oliendo, oliendo. Tú hueles a lo que eres, observó un cordero que acababa de entrar. Puedo olerte desde aquí. Eres la criatura más apestosa de este lugar. Wilbur agachó la cabeza. Las lágrimas humedecieron sus ojos. Carlota advirtió su turbación y se dirigió ásperamente al cordero. Deja en paz a Wilbur, dijo. Tienes perfecto derecho a oler así, considerando lo que te rodea. Y tú tampoco eres precisamente un manojo de guisantes de olor. Además, has interrumpido una conversación muy agradable. ¿De qué hablas, Wilbur, cuando fuimos tan groseramente interrumpidos? Ya no me acuerdo, dijo Wilbur. No importa. Vamos a dejar de hablar por un rato. Está entrándome sueño. Sigue adelante y acaba de arreglar tu telaraña y yo me tenderé aquí y te observaré. Es una tarde maravillosa. Wilbur se tendió de costado. El crepúsculo cayó sobre el granero de Zuckerman, acompañado de una sensación de paz. Fern sabía que ya era casi la hora de cenar, pero no podía aceptar la idea de marcharse. Las golondrinas entraron y salieron, volando en silencio para llevar comida a sus pequeños. Al otro lado de la carretera, un pájaro cantó. ¡Wipiu, wipiu! Lurby se sentó bajo un manzano y encendió su pipa. Los animales percibieron el olor familiar del tabaco fuerte. Wilbur oyó el croar del sapo en el bosque y el ruido ocasional de la puerta de la cocina. Todos aquellos sonidos hacían que se sintiera gusto y feliz porque amaba la vida y le agradaba ser parte del mundo en una tarde de verano. Pero mientras estaba allí tendido, se acordó de lo que había dicho aquella oveja. El pensamiento de la muerte llegó hasta él y comenzó a temblar de miedo. Carlota, dijo en voz baja, ¿qué quieres, Wilbur? No deseo morir. Pues claro, replicó Carlota con acento animoso. Sencillamente me gusta estar aquí en el granero, añadió Wilbur. Me gusta todo lo de este lugar. Es natural, repuso Carlota. A todos nos pasa lo mismo. Apareció la gansa, seguida por sus 7 gansitos. Echaba hacia adelante sus pescuecitos y lanzaban continuamente un silbido musical como un pequeño grupo de gaiteros. Wilbur escuchó aquel sonido con el corazón rebosante de cariño. Carlota, dijo. ¿Qué?, replicó la araña. ¿Hablabas en serio cuando me prometiste que impedirías que me mataran? Jamás hablé más en serio en toda mi vida. No dejaré que mueras, Wilbur. ¿Y cómo vas a salvarme?, preguntó Wilbur, cuya curiosidad acerca de esa cuestión era muy fuerte. Bueno, respondió Carlota vagamente. En realidad no lo sé, pero estoy preparando un plan. Eso es maravilloso, dijo Wilbur. ¿Y cómo marcha el plan?
¿Has progresado mucho? ¿Se desarrolla bien? Wilbur temblaba de nuevo, pero Carlota se mostraba fría y reservada. Oh, va bien, respondió a la ligera. El plan se encuentra todavía en sus primeras fases. Aún no le he dado forma, pero trabajo en el asunto. ¿Y cuando trabajas? Preguntó Wilbur con acento suplicante. Cuando cuelgo cabeza abajo de lo alto de mi telaraña. Entonces es cuando pienso por qué toda la sangre se me va a la cabeza. Me gustaría ayudarte con todo lo que pudiera. Va, lo haré yo sola, replicó Carlota. Puedo pensar mejor cuando lo hago sola. De acuerdo, añadió Wilbur. Pero no dejes de hacerme saber si hay algo en lo que yo pueda ayudar, por insignificante que parezca. Bueno, contestó Carlota, tienes que tener más confianza en ti mismo. Quiero que duermas mucho y dejes de preocuparte. Nada de prisas ni de preocupaciones. Mastica cuidadosamente la comida y cómetela toda, a excepción de lo que hayas de dejar para Templeton. Aumenta de peso y consérvate sano. Esta es la manera en que tú puedes ayudar. Has de mantenerte en forma y no dejarte dominar por los nervios. ¿Crees que lo entiendes? Sí, lo entiendo, replicó Wilbur. Vete entonces a dormir, dijo Carlota. El sueño es importante. Wilbur trotó hasta el rincón más oscuro de su posilga y allí se dejó caer. Cerró los ojos, pero al instante volvió a hablar. Carlota. ¿Qué, Wilbur? ¿Puedo salir hasta mi comedero y ver si queda algo de mi cena? Me parece que dejé algo de papas cocidas. Muy bien, respondió Carlota, pero quiero que te eches a dormir sin más demora. Wilbur echó a correr hacia el corral. Lentamente, lentamente, le recordó Carlota. Nada de prisas ni de preocupaciones. Wilbur refrenó su carrera y se deslizó despacio hasta el comedero. Encontró restos de papas, los masticó cuidadosamente, se los tragó y volvió a su rincón. Cerró los ojos y permaneció callado durante un rato. Carlota dijo susurrando, ¿qué? ¿Puedo beber un poco de leche? Me parece que en el comedero quedan algunas gotas. No, el comedero está seco y quiero que te duermas. Deja ya de hablar. Cierra los ojos y duérmete. Wilbur cerró los ojos. Fern se levantó de la banqueta y se encaminó a su casa. Su mente rebosaba de todo lo que había visto y oído. Buenas noches, Carlota, dijo Wilbur. Buenas noches, Wilbur. Una pausa. Buenas noches, Carlota. Buenas noches, Wilbur. Buenas noches. Buenas noches. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Una explosión. Día tras día, la araña guardaba cabeza abajo a que le llegara una idea. Pasaba inmóvil hora tras hora sumida en sus pensamientos. Tras haber prometido a Wilbur que salvaría su vida, estaba resuelta a cumplir su promesa. Carlota era paciente por naturaleza. Sabía por experiencia que si esperaba el tiempo suficiente, una mosca llegaría hasta su telaraña y tenía la seguridad de que si pensaba bastante en el problema de Wilbur, una idea le llegaría a su mente. Por fin, una mañana a mediados de julio, le llegó la idea. Claro, es perfectamente simple, se dijo a sí misma. El modo de salvar la vida de Wilbur consiste en hacerle un truco a Zuckerman. Si soy capaz de engañar a un insecto, pensó Carlota, entonces tengo que ser capaz de engañar a un hombre. Las personas no son tan listas como los insectos. Precisamente en aquel momento salió Wilbur al corral. ¿En qué estás pensando, Carlota?, preguntó. Pensaba, dijo la araña, que las personas son muy crédulas. ¿Qué significa crédulas? Fáciles de engañar, repuso Carlota. ¡Qué suerte!, respondió Wilbur, y se sometió a la sombra de la cerca y se quedó dormido. La araña, por el contrario, permaneció muy despierta, observándolo cariñosamente y haciendo planes para su futuro. Medio verano había transcurrido ya. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Aquella mañana, justamente cuando Wilbur se quedó dormido, Avery, Arrable, apareció en el patio de los Zuckerman, seguido por Fern. Avery llevaba en la mano una rana viva. Fern lucía una corona de margaritas en el pelo. Los dos niños corrieron hacia la cocina. Llegan a tiempo para comer un poco de pastel de arándanos, dijo la señora Zuckerman. Mira mi rana, dijo Avery, colocando la rana en el escurreplatos y tendiendo una mano hacia el pastel. Quita eso de ahí, le ordenó la señora Zuckerman. Está caliente, dijo Fern. Esa rana está ya casi muerta. No lo está, replicó Avery. Voy a rascarla entre los ojos. La rana dio un salto y fue a caer en la
en la paila de fregar platos llena de agua jabonosa. Estás manchándote con el pastel, dijo Fern. Tía Edith, ¿puedo ir a buscar huevos al gallinero? Fuera los dos y no molesten a las gallinas. Se lo está echando todo encima, gritó Fern. Está manchándose. Vamos, rana, gritó Avery. Rescató la rana que al sacudirse salpicó el pastel con agua jabonosa. Otra crisis, gimió Fern. Vamos al columpio, dijo Avery. Los chicos corrieron hacia el granero. El señor Zuckerman tenía el mejor columpio de todo el condado. Consistía en una sola soga atada a la viga de la entrada norte del granero. En el extremo de la soga había un nudo grueso para sentarse. La ventaja mayor era que no necesitaba de nadie que empujara. Te subías por una escalera hasta el depósito de heno. Luego, sujetando la soga, te asomabas al borde, mirabas hacia abajo y empezabas a sentir miedo y vértigo. Entonces te montabas ahorcada sobre el nudo, hacías acopio de valor, respirabas hondo y saltabas. Durante un segundo tenías la impresión de que ibas a estrellarte contra el suelo del granero, pero de repente la soga te sujetaba y pasabas columpiándote por la entrada a más de 1 milla por minuto. El viento silbaba sobre tus ojos, tus orejas y tu pelo. Luego te remontabas por el aire, veías las nubes, la soga se retorcía y giraba y tú te retorcías y girabas con la soga. Después caías y caías del cielo y volvías al granero, casi al mismo depósito de heno desde el que te tiraste. Volvías a subir, pero esta vez no tan arriba, y otra vez más subías así varias veces hasta que saltabas al suelo y dejabas que otros se columpiaran. El columpio de Zuckerman era la preocupación de muchas madres en millas a la redonda. Temían que algún niño se cayera, pero jamás se cayó nadie. Por lo general, los niños saben agarrarse mejor de lo que sus padres creen. Avery se metió la rana en el bolsillo y se subió al depósito de heno. La última vez que me columpié, gritó, casi choco con una golondrina del granero. Suelta esa rana, le ordenó Fern. Avery se montó en el nudo de la soga y saltó. Salió por la puerta y se alzó hacia el espacio con rana y todo. Luego retornó al granero. Tienes la lengua morada, gritó Fern. Como la tuya, le respondió con la misma fuerza Avery, que se lanzaba de nuevo con la rana hacia las alturas. Se me ha metido heno dentro del vestido. Me pica, dijo Fern. Pues ráscate, le gritó Avery cuando volvió a lanzarse hacia afuera. Ahora me toca a mí, dijo Fern. Salta. Fern tiene picazón, canturreó Avery. Cuando saltó, envió la soga a su hermana. Ella cerró con fuerza los ojos y se lanzó al vacío. Sintió el vértigo de la caída al precipitarse la cuerda hacia afuera. Cuando abrió los ojos, contempló allá arriba el cielo azul, a punto de que la soga la trajera de nuevo hacia adentro. Y así pasaron 1 hora turnándose en el columpio. Cuando los niños se cansaron de columpiarse, se dirigieron hacia la densa, recogieron frambuesas silvestres y se las comieron. Sus lenguas pasaron de morado a un rojo vivo. Fern mordió una frambuesa que tenía dentro un insecto que sabía mal y se sintió decepcionada. Avery encontró una caja vacía de dulces y metió dentro la rana. La rana parecía cansada después de haber pasado buena parte de la mañana en el columpio. Los niños subieron lentamente hacia el granero. También ellos estaban cansados y apenas les quedaban energías para caminar. Vamos a construir una casa en lo alto de un árbol, sugirió Avery. Quiero vivir en un árbol con mi rana. Yo voy a ver a Wilbur, dejó claro Fern. Saltaron la cerca para pasar al sendero y perezosamente se encaminaron hasta el corral. Wilbur les oyó llegar y se levantó. Avery se fijó en la telaraña y, acercándose, vio a Carlota. Ven, mira qué araña tan grande, dijo. Es tremenda. Déjala en paz, le ordenó Fern. Ya tienes una rana. ¿No te parece bastante? Es una magnífica araña y voy a atraparla, replicó Avery. Levantó la tapa de la caja de dulces y luego se apoderó de un palo. Verás cómo consigo meter la araña en la caja. El corazón de Wilbur casi se paró cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder. Este podría ser el fin de la Carlota si el chico conseguía atraparla. ¡Quieto, Avery!, gritó Fern. Avery puso un pie sobre la cerca del corral. Estaba a punto de alzar el palo para golpear a Carlota cuando perdió el equilibrio. Se bamboleó, dio algunos pasos y acabó por estrellarse contra el borde del comedero de Wilbur. El comedero se desniveló y Avery cayó al suelo de golpe. El huevo de la gansa estaba justamente debajo. Cuando el huevo se rompió, se produjo una sorda explosión
y casi inmediatamente se percibió un horrible olor. Fern lanzó un chillido. Avery se puso en pie de un salto. El aire se llenó de los terribles gases y olores del huevo podrido. Templeton, que se hallaba descansando en su escondrijo, escapó a toda prisa hacia el granero. ¡Qué asco!, gritó Avery. ¡Vámonos de aquí! Fern lloraba. Tapándose la nariz, corrió hacia la casa. Avery iba tras ella, tapándose también la nariz. Carlota se sintió muy aliviada al verles alejarse. Había escapado de milagro. Más tarde, aquella misma mañana, los animales regresaron. Las ovejas, los corderos, el ganso, la gansa y los 7 gansitos. Se multiplicaron las quejas por el terrible hedor y Wilbur hubo de contar repetidas veces la misma historia. Explicarles cómo el chico de los Arable había tratado de capturar a Carlota y cómo el olor del huevo podrido le hizo huir muy oportunamente. Fue el huevo podrido el que salvó la vida de Carlota, afirmó Wilbur. La gansa se sintió orgullosa de la parte que le correspondía. Me encanta que ese huevo haya resultado vacío, cotorreaba. Desde luego, Templeton se sentía afligida por la pérdida de su amado huevo, pero no pudo resistir la tentación de presumir. Siempre merece la pena guardar cosas, dijo, con su vocecilla agria. Una rata nunca sabe cuándo algo le resultará útil y jamás tira nada. Bueno, declaró uno de los corderos, este asunto ha acabado muy bien para Carlota, pero ¿y el resto de nosotros? El olor resulta insoportable. ¿Cómo es posible vivir en un granero perfumado por un huevo podrido? No te preocupes, ya te acostumbrarás, dijo Templeton. Se levantó y, tras atusarse los bigotes, fue a hacer una visita al comedero. Cuando a la hora de comer se presentó Lurby con el cubo del almuerzo de Wilbur, se detuvo a unos pasos del corral, husmeó el aire e hizo una mueca. ¿Qué diablos?, dijo. Dejó el cubo en el suelo, recogió el palo que había dejado caer Avery y enderezó el comedero. «Ratas», murmuró. «Caramba, tendré que haber sabido que una rata haría su cubil bajo el comedero. ¡Cómo odio las ratas!». Y Lurby arrastró el comedero de Wilbur por todo el corral y echó tierra en el escondrijo de la rata, sepultando el huevo podrido y todas las demás pertenencias de Templeton. Entonces agarró el cubo. Wilbur permanecía junto al comedero, relamiéndose del hambre que tenía. Lurby vertió la comida. Los desperdicios descendieron viscosamente sobre los ojos y las orejas del cerdo. Wilbur resopló. Tragaba y sorbía y tragaba, haciendo toda clase de ruidos, con el ansia de comérselo todo al mismo tiempo. Era una comida deliciosa. Crema, cascarillas de trigo, restos de tortas, media rosquilla, pepitas de calabaza, 2 tostadas rancias, un pedazo de dulce de jengibre, una cola de pescado, una cáscara de naranja, varios tallarines, los pozos de una taza de chocolate, un trozo de gelatina, una tira de papel del forro del cubo de la basura y una cucharada de jalea de frambuesa. Wilbur comió ferozmente. Pensó en dejar a Templeton medio tallarín y unas gotas de leche. Luego se acordó del papel que había desempeñado la rata en el incidente que salvó la vida de Carlota y de que Carlota estaba tratando de salvar su vida, así que le dejó un tallarín entero en vez de una mitad tan solo. Como el huevo podrido estaba enterrado, la atmósfera se despejó y el granero volvió a oler bien. Pasó la tarde y llegó la noche. Las sombras se alargaron. El aliento suave y fresco del crepúsculo penetró por puertas y ventanas. Ahorcajada sobre su red, Carlota se preparó con talante taciturno a comerse un tábano mientras pensaba en el futuro. Al cabo de un rato se puso en movimiento. Descendió hasta el centro de su telaraña y allí empezó a cortar algunos hilos. Trabajaba lentamente pero sin parar, mientras que los demás animales permanecían amodorrados. Ninguno de ellos, ni siquiera la gansa, se dio cuenta de lo que hacía. Hundido en su lecho, Wilbur dormitaba, y allá en su rincón favorito, los gansitos silbaban una canción de cuna. Carlota arrancó toda una parte de la red, dejando en el centro un espacio abierto. Luego empezó a tejer algo que ocuparía el lugar de los hilos que había quitado. La araña aún seguía trabajando cuando, alrededor de la medianoche, regresó Templeton del comedero.